Continuamos en equipo F con un equipo de Chivas que tendrá ausencias para el partido contra Santos Laguna. La primera, la de Luis Romo, quien está lesionado, tema muscular. Se perdió el partido contra el Atlas después de que había regresado ante la escuadra de Toluca y está descartado para el compromiso de este fin de semana. El otro que también está fuera es Daniel Aguirre, defensa central que acumuló su quinta tarjeta amarilla en lo que va de este campeonato. Lo amonestaron en el clásico tapatío y debido a esta situación no está considerado para el enfrentamiento. Gilberto El Tiva Sepúlveda se apunta como una de las opciones para poder disputar este compromiso. Una de las dudas del técnico Gaby Milito es si va a utilizar a dos puntas o solamente a uno en este partido. A lo largo del torneo ha mostrado ambas variantes. Ya con el Atlas le dio resultado jugar con dos luego de ganar el partido. Entonces sigue en ese análisis para determinar con precisión si va Armando González solo o si lo enviará acompañado de Ángel El Cuate Sepúlveda. Por lo pronto los boletos están volando, prácticamente se agotaron ya para el juego de este fin de semana en la cancha del Estadio Akron. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. La temporada está que arde en Verde Valle y nosotros los Chiva hermanos estamos viviendo entre la emoción, la angustia y esa incertidumbre que solo el fútbol te puede provocar cuando ves que tu equipo está funcionando bien, pero al mismo tiempo sabes que se están cocinando movimientos en la sombra que podrían cambiarlo absolutamente todo de la noche a la mañana. Porque una cosa es disfrutar los triunfos del fin de semana y celebrar que el rebaño está peleando arriba en la tabla del Clausura 2026 y otra muy distinta es ignorar que los tiburones de Europa están nadando alrededor de nuestras joyas más preciadas con los talonarios listos para arrancarle al Guadalajara a los jugadores que nos costó años formar en la cantera y que apenas están empezando a explotar su verdadero potencial. Y es que no se trata solamente de los rumores típicos de cada torneo, donde mencionan a medio plantel en equipos europeos sin que pase absolutamente nada, sino que esta vez las cosas van en serio, con empresas de scouting mandando reportes diarios, directores técnicos que conocen perfectamente a nuestros canteranos pidiendo su fichaje, y ofertas millonarias que ya empiezan a llegar, aunque por ahora la directiva las esté frenando con el cuento de que no se vende a nadie, hasta después del Mundial. Mientras tanto, Gabriel Milito sigue tomando decisiones que nos dejan con cara de ¿qué onda con este cuate? Cuando quita titularidades a jugadores que parecían intocables y mete en la banca refuerzos que trajimos con bombos y platillos, todo supuestamente por ajustes tácticos que solo él entiende en su cabeza de técnico argentino obsesionado con los detalles. Y por si esto fuera poco, tenemos futbolistas que están atrapados en Verde Valle sin poder salir aunque ya no jueguen ni en los entrenamientos, otros que están recibiendo propuestas jugosísimas para renovar en Europa y cerrarle las puertas al regreso al redil para siempre, y uno en particular que acaba de convertirse en el favorito número 1 para atajar en el Mundial 2026 gracias a una lesión horrible que dejó fuera de combate al que todos creían que era intocable. Las próximas semanas van a ser decisivas para saber si realmente podemos retener a nuestras estrellas hasta el verano o si algún club europeo va a romper el pacto de caballeros y va a meter una oferta tan jugosa que la directiva no va a poder rechazarla, ni aunque Amaury Vergara se ponga a llorar en las redes sociales pidiendo que no se lleven a sus consentidos. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el tema que nos tiene a todos los chivahermanos con el corazón en la mano, y ese tema es el futuro de Armando González, que está generando más ruido en Europa que cualquier otro futbolista mexicano en este momento. La hormiga se ha convertido oficialmente en el delantero azteca más buscado del planeta, y las ofertas que están llegando desde el viejo continente son de esas que te hacen pensar, ¡órale! ¿En serio están dispuestos a pagar tanto por uno de los nuestros? Resulta que al Borussia Dortmund y al Barcelona, que ya sonaban desde hace días, ahora se les sumaron 3 nombres más que están mandando scouts a cada partido del rebaño para elaborar informes completos sobre el goleador rojiblanco. Según reveló Alejandro Ramírez, hay 2 empresas especializadas en scouting que monitorean diariamente a la hormiga y mandan reportes detallados a varios países, donde el Milan de Italia, el West Ham de Inglaterra y el Feyenoord de Holanda estarían muy metidos en la pelea por ficharlo cuando se abra el mercado de verano. Y aquí es donde empiezan las emociones encontradas para nosotros los aficionados rojiblancos, porque por un lado te llena de orgullo saber que un canterano formado 100% en Verde Valle está llamando la atención de clubes tan grandes que tienen historia, títulos y presupuestos millonarios. Pero por otro lado te entra el pánico existencial de pensar que después del Mundial ya no vamos a poder retenerlo y que vamos a tener que resignarnos a verlo brillar con otra camiseta mientras nosotros nos quedamos buscando quién carajos va a meter los goles que él nos garantiza temporada tras temporada. Lo más impresionante de toda esta novela es que no estamos hablando de interés tibio o de rumores inventados por periodistas aburridos, sino de clubes
haciendo su tarea completa con empresas profesionales de scouting, analizando cada aspecto del juego de González, desde su comportamiento en la cancha hasta su perfil personal fuera del terreno de juego, porque saben perfectamente que Chivas no va a soltar a su máximo artillero por cualquier cosa y que la competencia por llevárselo va a estar brutal una vez que termine el Mundial. Y ahí está el pacto de caballeros que firmó la Hormiga con la directiva rojiblanca, donde acordaron no aceptar ofertas durante este Clausura 2026 para mantenerlo concentrado en el torneo y sobre todo para que llegue en su mejor nivel a la Copa del Mundo, apostando a que una actuación destacada en el escenario más grande del planeta va a disparar su cotización a niveles estratosféricos que beneficien tanto al jugador como al club. El detalle que a muchos se nos olvida es que González ya demostró tener carácter de sobra cuando hace unas semanas rechazó una propuesta de $20 millones del CSKA de Moscú, dejando clarísimo que su ambición no pasa por irse a Rusia a cobrar un cheque gordo, jugando en una liga que nadie ve, sino por competir en las grandes ligas de Europa, donde realmente pueda medirse contra los mejores defensas del mundo y demostrar que un mexicano sí puede triunfar al más alto nivel. Que el Milan esté interesado es algo que nos tiene a todos babeando, porque estamos hablando de uno de los clubes más emblemáticos de Italia, con 7 Champions League en sus vitrinas. Un equipo que históricamente ha sido cuna de delanteros legendarios como Van Basten, Shevchenko, Inzaghi y tantos otros que hicieron historia vistiendo esa camiseta rosonera. Imaginarse a la Hormiga metiendo goles en San Siro con 80,000 personas gritando su nombre es de esas fantasías que como aficionado te ponen la piel chinita, aunque también te parta el alma saber que si eso llega a pasar, será porque ya no está con nosotros. Por el lado del West Ham, tienes la tentación de la Premier League, que es la liga más competitiva y mediática del mundo entero, donde cada partido es transmitido a 200 países y donde los delanteros que la rompen automáticamente se convierten en estrellas globales reconocidas en cualquier rincón del planeta. Y el Feyenoord trae un ingrediente especial porque ahí está la mano de Denis te Kloese, el mismo directivo holandés que conoce de pe a pa el fútbol mexicano y que sabe perfectamente qué tipo de jugador es Armando González, lo que podría facilitar muchísimo las negociaciones si el club de Rotterdam decide lanzarse con todo por el fichaje. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿realmente queremos que se vaya o preferimos quedárnoslo? Aunque eso signifique que nunca vamos a saber si tenía el nivel para triunfar en Europa, porque seamos honestos, como aficionados del rebaño, estamos acostumbrados a ver cómo se nos van las joyas a Europa y luego fracasan estrepitosamente en equipos mediocres que los compran solo para revenderlos más caro. Entonces el miedo de que la Hormiga termine siendo uno más de esa lista de promesas que nunca cumplieron es totalmente válido y comprensible. Yo creo que si González brilla en el Mundial, como todos esperamos que lo haga, su salida en verano va a ser inevitable, sin importar cuánto patalea Mauri Vergara en Twitter. Y honestamente prefiero verlo triunfar en el Milan o en el Dortmund que verlo quedarse en Chivas por lealtad y después arrepentirse toda su vida de no haber probado suerte cuando tuvo la oportunidad. Ahora vamos a meternos de lleno en un tema que tiene a varios chivahermanos rascándose la cabeza sin entender qué carajos pasó, porque Brian Gutiérrez llegó como uno de los fichajes bomba para este Clausura 2026, se adueñó de la titularidad desde el primer partido gracias a que jugaba muy bien. Hasta lo llamaron a la selección mexicana por sus buenas actuaciones con el rebaño y de repente desapareció del once inicial sin que nadie nos explicara por qué. Las teorías conspirativas empezaron a volar de inmediato en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp de Chiva Hermanos, con gente especulando desde que se había peleado con Milito hasta que tenía problemas de indisciplina o que le estaba haciendo el feo al técnico argentino en los entrenamientos. Pero resulta que César Huerta de AsMéxico salió a aclarar el panorama, confirmando que la ausencia de Brian es meramente una decisión táctica después de que Gabriel Milito se dio cuenta de que los rivales ya le habían tomado la medida al mediocampo rojiblanco y estaban explotando esa zona para anularnos y hacernos daño. Según explicó el periodista, antes de esta seguidilla de partidos pesados, el cuerpo técnico detectó que muy rápido los equipos comenzaron a entender cómo funcionábamos y que gran parte de lo que los adversarios trabajaban estaba basado en atacarnos el medio campo para cortar nuestro juego desde la raíz. Entonces Milito, que es un técnico súper obsesionado con los detalles tácticos y que se la vive viendo videos de los rivales hasta las 3 de la mañana, decidió hacer un ajuste preventivo sacando a Gutiérrez del 11 titular para cerrar mejor esa zona y evitar que siguieran aprovechándose de nosotros. Y aquí es donde las opiniones se dividen cabronamente entre la afición rojiblanca, porque hay un grupo que aplaude la decisión del técnico diciendo así se hace primero el equipo y después los nombres, mientras que otro sector lo critica durísimo, argumentando que no puedes estar quitando titularidades
a jugadores que venían rindiendo bien solo porque tienes un miedo anticipado de lo que podría pasar. Personalmente me parece que Milito tiene todo el derecho de hacer los ajustes tácticos que considere necesarios porque para eso lo trajimos y porque hasta ahora los resultados lo están respaldando, pero también entiendo la frustración de Brian Gutiérrez, que pasó de ser titular indiscutible y convocado a selección a quedarse calentando la banca, viendo cómo otros ocupan su lugar sin poder hacer nada al respecto. El riesgo que corre el técnico argentino con este tipo de movimientos es que si el equipo empieza a jugar peor sin Gutiérrez, o si perdemos partidos importantes, todos esos ajustes tácticos tan inteligentes van a ser cuestionados brutalmente y la afición le va a caer encima, exigiendo que devuelva al mediocampista mexico-estadounidense a la titularidad. Pero bueno, así es el fútbol y así son los técnicos que tienen los pantalones para tomar decisiones polémicas que cuando les sale bien son genios incomprendidos y cuando les sale mal son tercos que no escuchan a nadie. Pensando bien, prefiero tener un entrenador que tenga los huevos para hacer cambios tácticos, aunque sean impopulares, a tener uno que se case con el mismo 11 titular semana tras semana sin importar si funciona o no, porque al final del día lo que nos interesa a los aficionados es ganar títulos y no quedar bien con ningún jugador en particular. Siguiendo con los movimientos en la defensa, tenemos que hablar sobre el regreso de Gilberto Sepúlveda a la titularidad después de meses desaparecido por una lesión que sufrió en la pretemporada y que muchos ya ni se acordaban que existía. El Tiva va a reemplazar a Daniel Aguirre, que se ganó un partido de suspensión por acumulación de amarillas, abriendo la puerta para que el defensor central tenga su debut oficial en este Clausura 2026 cuando recibamos a Santos Laguna este sábado 14 de marzo a las 17:07 horas en el Akron. Según Jesús Bernal de ESPN, Sepúlveda es el que se perfila para ser titular el fin de semana contra los Guerreros y la verdad es que como aficionado me da gusto ver que por fin va a tener la oportunidad de demostrar que todavía puede aportar cosas importantes al equipo después de tanto tiempo fuera. El defensor no había podido participar en estas primeras jornadas porque se lesionó el tobillo en el último partido de pretemporada contra la UDG, una lesión medio tonta que lo dejó fuera justo cuando estaba peleando por ganarse un lugar en el 11 de Milito, pero ahora que ya está recuperado al 100% tiene la chance de recordarnos por qué en su momento fue una pieza importante para el rebaño. Lo que me gusta de este regreso es que Sepúlveda no llega como un extraño al sistema del técnico argentino, sino como alguien que ya trabajó con él el torneo pasado y que sabe perfectamente lo que Milito espera de sus defensas centrales. Entonces, no va a haber ese periodo de adaptación donde el jugador anda perdido sin entender qué le están pidiendo. Además, el hecho de que lo metan directo a jugar contra Santos en un partido importante demuestra que el cuerpo técnico confía plenamente en que está listo para responder a buen nivel, porque si tuvieran dudas sobre su estado físico o su forma, simplemente hubieran apostado por otra opción más segura como Miguel Tapias, que también estaba sonando para ocupar ese lugar. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿podrá Sepúlveda recuperar la titularidad de forma permanente o esto será solo un parche temporal mientras Aguirre cumple su suspensión? Porque seamos sinceros, las lesiones siempre te alejan de los reflectores y te hacen perder terreno frente a compañeros que están aprovechando tus ausencias para adueñarse de posiciones. Entonces el Tiva necesita aprovechar esta oportunidad al máximo y demostrar que sigue siendo un defensor confiable. Yo creo que si Gilberto hace un buen papel contra Santos y no comete errores garrafales que nos cuesten puntos, tiene buenas posibilidades de quedarse con el puesto incluso cuando Aguirre regrese de la suspensión, porque Milito ya demostró que no le tiembla la mano para hacer cambios en la formación titular si considera que hay opciones mejores disponibles. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el drama de los jugadores que están en el limbo, tenemos que hablar sobre el calvario que está viviendo Eric Gutiérrez, tratando de encontrar equipo después de que sus broncas con Gabriel Milito lo dejaron completamente fuera del proyecto rojiblanco. El Guti todavía tiene contrato vigente con Chivas, pero fue separado del plantel principal para buscarle acomodo en otro club. Y el problema es que encontrarle destino está resultando una misión imposible porque el cabrón no quiere bajar sus pretensiones económicas y ningún equipo está dispuesto a pagarle lo que él cree que vale. La opción de quedarse en México se cayó por completo porque el mediocampista se negó rotundamente a ganar menos dinero del que cobra actualmente en Verde Valle. Entonces la directiva volteó a ver hacia la MLS pensando que por ahí podría haber chance, pero ahora resulta que el mercado de fichajes de la Liga Gringa cierra en apenas 2 semanas, el 26 de marzo, y después de esa fecha no habrá otra ventana hasta el 13 de julio. Según confirmó Jesús Bernal de ESPN, el Guti sigue entrenando en Verde Valle, pero en horarios completamente separados del resto del equipo, lo que nos dice que aunque está cumpliendo con su contrato, ya no forma parte del grupo que compite semana a semana. Y aquí es donde la situación se pone bien jodida para todos los involucrados, porque por un lado,
Chivas necesita desesperadamente quitárselo de encima para liberar espacio salarial y cupos en el plantel. Pero tampoco puede regalarlo a cualquier equipo ni bajo cualquier condición, porque eso sentaría un precedente peligrosísimo para futuras negociaciones. Por el lado del jugador, las cosas tampoco están fáciles porque tiene 29 años y debería estar jugando al máximo nivel para llegar en forma al Mundial 2026 con la selección, pero en lugar de eso está entrenando solito esperando que aparezca algún club dispuesto a cumplir sus exigencias salariales. Como aficionado del rebaño me caga esta situación porque estamos desperdiciando dinero en un jugador que ni siquiera está disponible para ayudarnos. Y lo peor es que el problema no es de falta de talento, sino de ego desmedido del futbolista que no quiere aceptar que su valor de mercado ya no es el mismo de cuando estaba en Europa. La ventana de 2 semanas que queda para el cierre del mercado de la MLS es literalmente la última chance que tiene el Guti de resolver su futuro antes del verano, porque si no sale, ahora se va a quedar encerrado en Verde Valle hasta julio sin jugar ni un partido oficial, perdiendo forma, ritmo de competencia y probablemente cualquier posibilidad de ir al Mundial. Pensando bien, esta bronca es culpa tanto del jugador que se está pasando de listo con sus exigencias económicas, como de la directiva que le renovó el contrato pagándole un dineral sin asegurarse primero de que el técnico realmente lo quería en el plantel. Entonces ahora todos estamos pagando las consecuencias de decisiones mal tomadas en el pasado. Ahora que mencionamos a la selección mexicana, es momento de meternos de lleno en la noticia que sacudió al fútbol azteca esta semana y que tiene a todos los chivahermanos brincando de emoción, porque Luis Ángel Malagón del América se rompió el tendón de Aquiles y prácticamente quedó descartado del Mundial 2026, abriendo la puerta de par en par para que nuestro Raúl Rangel se quede con la titularidad bajo los 3 palos del Tri. El portero americanista era, hasta hace unos días, el favorito número 1 para atajar en la Copa del Mundo después de varias actuaciones destacadas, pero una lesión de las más cabronas que puede sufrir un futbolista lo dejó fuera de combate justo cuando más cerca estaba de cumplir su sueño mundialista. Ante esta desgracia para Malagón, que obviamente no le deseamos a nadie porque las lesiones son lo peor que le puede pasar a un futbolista, el tal Rangel aparece como el principal beneficiado porque ahora tiene prácticamente asegurada la titularidad con México, siempre y cuando no la cague en las próximas semanas. Pero como chivahermanos, no podemos confiarnos ni relajarnos pensando que ya está todo hecho, porque la realidad es que Raúl todavía tiene pruebas muy importantes por delante que van a definir si realmente está listo para ser el portero titular en un mundial. La primera gran evaluación será en los partidos amistosos contra Portugal el 28 de marzo en el Azteca y contra Bélgica el 31 de marzo en Chicago, 2 rivales de altísimo nivel que van a servir para medir el verdadero nivel del Tri rumbo a la Copa del Mundo. Enfrentarse a selecciones como Portugal y Bélgica no es cualquier cosa. Estamos hablando de equipos repletos de estrellas que juegan en los clubes más grandes de Europa y que tienen delanteros capaces de convertir cualquier error en gol. Entonces, para Rangel, estos partidos son la oportunidad perfecta para demostrarle a Javier Aguirre y a todo México que está preparado mental y futbolísticamente para asumir la responsabilidad de defender nuestra portería en el torneo más importante del planeta. Pero también es una prueba de fuego donde un par de cagadas monumentales podrían reabrir completamente el debate sobre quién debería ser el portero titular y meter presión innecesaria en un puesto que ya parecía definido. Como aficionados rojiblancos tenemos que estar con Raúl en las buenas y en las malas, porque sabemos perfectamente que la presión de jugar, sabiendo que prácticamente te estás jugando tu lugar en el Mundial, puede ser abrumadora hasta para el futbolista más experimentado, y Rangel, aunque tiene talento de sobra, todavía es relativamente joven en términos de experiencia internacional. Más allá de la situación personal del Tala, esta convocatoria de marzo también va a ser clave para saber qué otros jugadores del rebaño estarían presentes en el Mundial, porque futbolistas como Armando González, Roberto Alvarado y Richard Ledesma van a estar bajo la lupa de Aguirre, y su presencia o ausencia en esta lista nos va a dar pistas importantes sobre sus posibilidades de ir a la Copa del Mundo representando a México. Yo creo que Rangel tiene todas las herramientas para consolidarse como el portero titular de la selección y hacerlo de maravilla, pero también entiendo que los nervios y la presión de estos partidos contra Portugal y Bélgica pueden jugarte chueco si no tienes la cabeza bien puesta. Entonces, como afición del Guadalajara, tenemos que apoyarlo al máximo en redes sociales y en el estadio para que sienta que todo el chiverío está detrás de él, respaldándolo en este momento tan importante de su carrera. Ya que estamos hablando de canteranos rojiblancos que podrían tener futuro en Europa, es momento de meternos en la situación de Hugo Camberos, un chavito que brilló con luz propia el torneo pasado bajo el mando de Óscar García, pero que con la llegada de Milito prácticamente desapareció del mapa, sin tener minutos ni oportunidades de demostrar su calidad.
El joven atacante la rompió tanto con Chivas como con la selección mexicana en el Mundial Sub-20, demostrando que tiene talento y proyección para triunfar en el máximo nivel, pero la falta de continuidad bajo Milito está generando dudas sobre si su futuro seguirá siendo en Verde Valle o si tendrá que buscar otros rumbos para seguir creciendo como futbolista. Y aquí es donde aparece una oportunidad que suena sacada de una película, porque resulta que Óscar García, el mismo técnico que lo debutó con el primer equipo y que siempre confió ciegamente en él, acaba de ser nombrado director técnico interino del Ajax de Holanda, uno de los clubes más históricos de Europa, conocido mundialmente por su academia de jóvenes talentos. Como García conoce perfectamente las virtudes de Camberos y ya trabajó con él durante varios meses en el rebaño, no sería nada raro que en algún momento intente llevárselo a Ámsterdam para darle la continuidad que aquí no está teniendo. El precedente de interés europeo ya existe porque hace meses el Brujas de Bélgica ofreció como $6 millones por el chavito, aunque la operación no se concretó porque querían pagar en cuotas y eso no le convenció a la directiva rojiblanca. Después de renovar contrato hace unos meses, la cláusula de rescisión de Camberos para clubes europeos subió a $10 millones, pero desde Chivas estarían dispuestos a negociar desde los 5 millones si las condiciones son buenas para todos. El detalle importante es que Óscar García apenas está como técnico interino del Ajax hasta final de temporada, según explicó Jordi Cruyff, pero si le va bien en estos meses podría quedarse de forma permanente, y ahí sí aumentarían cabronamente las posibilidades de que Camberos termine fichando por el club holandés. Como aficionado del Guadalajara, esta situación me genera sentimientos encontrados, porque por un lado, me da orgullo pensar que uno de nuestros canteranos podría jugar en un club de la historia del Ajax, pero por otro lado me da coraje que lo estemos dejando ir porque el técnico actual no confía en él, cuando el técnico anterior lo veía como una joya. La pregunta que muchos chivahermanos nos hacemos es, ¿realmente Milito le está dando una oportunidad justa a Camberos? ¿O simplemente decidió que no encaja en su sistema y ya no quiere ni verlo en los entrenamientos? Porque si es lo segundo, entonces lo más sano para el chavito sería irse al Ajax a trabajar nuevamente con García, que sí cree en su talento, en lugar de quedarse aquí calentando banca y desperdiciando los mejores años de su carrera. Yo creo que si el Ajax presenta una oferta formal en verano y Óscar García se queda como técnico definitivo, Hugo debería aceptarla sin pensarlo dos veces, porque las oportunidades de jugar en un club histórico como ese no aparecen todos los días, especialmente para futbolistas mexicanos, entonces sería una locura rechazarla solo por aferrarse sentimentalmente a un Chivas, donde hoy por hoy no tiene el protagonismo que necesita para seguir desarrollándose. Para cerrar con broche de oro este recorrido por los temas más calientes del rebaño, tenemos que hablar sobre la encrucijada en la que se encuentra Orbelín Pineda, después de recibir una oferta jugosa de renovación del AEK de Atenas, que podría cerrarle definitivamente las puertas del regreso a Verde Valle. El maguito está viviendo un gran momento en Grecia bajo el mando de Matías Almeida, metiendo goles y dando asistencias mientras el equipo pelea seriamente por el título de la Superliga. Y ahora el club griego le está ofreciendo una renovación con aumento salarial considerable, además de la garantía de seguir siendo pieza clave del once titular. Según los reportes, Orbelín actualmente gana alrededor de $1.5 millones al año, una cifra bastante respetable que podría ser igualada o hasta superada por equipos mexicanos grandes como nosotros o Monterrey, que en su momento mostraron interés en repatriarlo. El problema es que hasta el momento no hay posibilidades reales de que el guerrerense regrese al Guadalajara, a pesar de que Amaury Vergara lo ha tenido como uno de sus sueños húmedos en cada mercado de fichajes, porque el equipo se reestructuró completamente con la llegada de Javier Mier y aparentemente ya no hay presupuesto ni espacio para traer de vuelta al mediocampista que fue fundamental en nuestro último título de liga. Sin embargo, tampoco se puede descartar al 100% que en Verde Valle sondeen su situación si decide no firmar la renovación con el AEK, porque al final estamos hablando de un futbolista con talento enorme, que conoce perfectamente la institución y que podría aportar muchísimo al proyecto actual si se dieran las condiciones adecuadas. Como chivahermano, me parte el alma pensar que Orbelín podría quedarse en Europa para siempre y nunca volver a ponerse la playera rojiblanca, porque fue uno de mis jugadores favoritos durante su etapa con nosotros, y siempre soñé con verlo regresar triunfal al rebaño para retirarse vistiendo nuestros colores. Pero al mismo tiempo entiendo perfectamente que a sus 29 años tiene que pensar en su carrera y en su bolsillo, porque el fútbol profesional es cortísimo y tienes que aprovechar cada oportunidad de ganar buen dinero mientras estás en tu mejor momento físico. La gran pregunta que Orbelín tiene que hacerse es si realmente quiere seguir en Grecia siendo estrella de un equipo que pelea títulos locales pero que nadie ve fuera de ese país, o si prefiere regresar a México para jugar en la Liga MX estando más cerca de la selección nacional y de su familia, que seguramente lo extraña un chingo. A sus 29 años todavía tiene el cartel necesario para ser titular indiscutible,
en cualquier equipo de la Liga MX, pero si renueva con el AEK y se queda en Europa unos años más, será muy complicado que una vez que pase los 30 años siga siendo una opción de mercado tan atractiva como lo es en este momento. Todo parece indicar que estamos ante un ahora o nunca para que el maguito vuelva al fútbol mexicano por la puerta grande, porque las ventanas de oportunidad se cierran rapidísimo en este deporte y lo que hoy parece posible mañana puede convertirse en un sueño imposible. Personalmente creo que Orbelín debería renovar con el AEK y quedarse en Europa al menos hasta después del Mundial 2026, porque regresar a México a los 29 años cuando todavía tienes gasolina para seguir compitiendo en el viejo continente sería desperdiciar años valiosos que nunca vas a recuperar. Y además estar jugando en Europa, aunque sea en Grecia, siempre te mantiene más visible para la selección que si estás metido en la Liga MX, donde la competencia mediática es mucho menor y donde los reflectores internacionales prácticamente no existen.